¿Qué son los libros apócrifos? Algunas Biblias incluyen un número de libros llamados apócrifos. ¿A qué se debe? La palabra apócrifo en griego significa cosas escondidas. Los libros apócrifos fueron producidos entre el siglo III a.C. y el primer siglo después de Cristo. La lista de los libros o materiales generalmente incluidos en los apócrifos son Primera y Segunda de Esdras, Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther y de Daniel, la oración de Manasés, Baruch, la carta de Jeremías, el Salmo 151, Sirach y la sabiduría de Salomón. Muchos de estos libros fueron incorporados al canon del Antiguo Testamento de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Se argumenta generalmente que los apócrifos fueron incluidos originalmente en la versión griega del Antiguo Testamento y de allí llegaron a la Biblia cristiana, pero esto está lejos de ser cierto. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, comenzó en la primera mitad del tercer siglo antes de Cristo. En aquel tiempo es casi seguro que fue una traducción de solo 5 libros de Moisés, el Pentateuco o Torá. Se sabe poco acerca del proceso que llevó a la traducción del resto del Antiguo Testamento al griego, particularmente la traducción o la incorporación de los libros que llamamos apócrifos. No conocemos los libros exactos que fueron incluidos en la Septuaginta durante el tiempo de los apóstoles, ni sabemos si alguna vez hubo una lista oficial de los libros apócrifos. Sabemos que los judíos nunca consideraron que estos libros formaran parte del canon hebreo, pero también sabemos que los estimaban y los leían, manuscritos o fragmentos de algunos de los libros que han sido encontrados entre los rollos del Mar Muerto. Se creía que los cristianos adoptaron como su Biblia el canon judío alejandrino más amplio que incluye a los apócrifos. Esta idea ha sido totalmente desacreditada. En los primeros siglos, en la era cristiana, hubo algún debate entre los cristianos referente a estos libros. El caso más famoso es el de Jerónimo, año 345 al 420 después de Cristo. Él decidió traducir el Antiguo Testamento al latín utilizando la Septuaginta, que ya había sido incluido en muchos de los libros apócrifos, pero decidió basar su traducción en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Si bien incluyó a los apócrifos en su traducción, dejó en claro que los libros no deberían ser considerados parte del canon inspirado y que no deberían ser usados para establecer creencias cristianas. Su canon fue el canon breve hebreo. No obstante, consideró que los apócrifos eran dignos de ser leídos. Los reformadores revieron la cuestión de los apócrifos. En su traducción de la Biblia al alemán, Martín Lutero incluyó los libros apócrifos, pero, al igual que Jerónimo, no los consideró iguales en autoridad que las escrituras, y estableció que no deberían ser utilizados para definir la doctrina cristiana. La traducción de la Reforma excluyó totalmente a los apócrifos del canon, aceptando en su lugar el canon hebreo más breve. Una de las razones para el rechazo de los apócrifos fue que estos libros apoyaban algunas posiciones erróneas, contrarias a las que la Iglesia sostenían como dogmas cristianos. Por ejemplo, apoyan la idea de que las obras humanas contribuyen a la salvación, Tobías capítulo 4 versículos 7 al 11. Que los santos pueden interceder por otros, Segunda de Macabeos capítulo 15 versículo 13 al 14, y que la expiación puede ser hecha en favor de los pecados de los muertos, Segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 39 al 45. Hoy muchas versiones y traducciones de la Biblia incluyen los libros apócrifos. Si bien no son considerados inspirados por Dios, contienen información que atribuyen a una mejor comprensión del desarrollo del pensamiento judío durante el periodo intertestamentario y provee un útil trasfondo cultural, histórico y religioso para el estudio del Nuevo Testamento.